El 15 de junio de 1300, en el Japón feudal, olvida el ahorcamiento, el fusilamiento o la guillotina. La ejecución más brutal de la historia se realizó por voluntad propia. Un corte horizontal en el abdomen, luego un segundo corte vertical. Todo esto con la persona consciente, arrodillada, frente a un público. En el Japón feudal, esto se llamaba seppuku, y el dolor extremo era el precio para recuperar el honor perdido. En este video descubrirás el ritual más cruel de la historia y por qué aún sigue acechando la cultura japonesa hasta hoy. Y si tú, al igual que yo, te gustan las historias reales que desafían lo que los libros cuentan, suscríbete ahora para no perderte los próximos capítulos. Y dime en los comentarios de qué país estás viendo. Siempre leo. El olor penetrante de incienso y carne viva se mezcla con el aire fresco de la mañana. El sonido del corte profundo resuena por los pasillos del templo silencioso, penetrando cada rincón del espacio sagrado. El samurái de rodillas siente el peso del ritual que está a punto de comenzar, su única salida siendo a través del dolor extremo que él mismo se impuso. Con cada golpe, siente cómo el vínculo con su honor se estrecha, pero el sacrificio es inevitable. No es una muerte por error o accidente, sino una dolorosa elección, ya que sabe que, para restaurar su dignidad, debe caminar por la delgada línea entre la vida y la muerte. El seppuku es la única forma que le queda para recuperar lo que se ha perdido, para morir con el honor intacto. Pero, ¿qué lleva a un hombre a llegar a este punto? ¿Qué pasa por la mente de alguien que elige, en lugar de ser derrotado, someterse al dolor extremo y a la muerte, todo en nombre de algo tan abstracto como el honor? Para el samurái, la respuesta no es sencilla. No se trata solo de un acto desesperado, sino de una necesidad de recuperar el control de su propia narrativa. En el Japón feudal, el honor era más valioso que la propia vida. El sonido del viento cortante, cargado de polvo y sangre, atraviesa los campos de batalla donde guerreros y señores feudales se enfrentaban en un intento de conquistar algo más que un simple territorio, la supremacía sobre su propia alma. Entre las espadas desenvainadas, el samurái sabía que su misión no era solo vencer, sino preservar el honor, que podría perderse en un instante, especialmente ante la deshonra o el fracaso en batalla. Durante la era de Kamakura, la importancia del honor se entrelazó profundamente con el código de conducta de los samuráis, conocido como Bushido. Era un código exigente, fundamentado en principios rígidos que incluían la lealtad, el respeto y el coraje. Para los samuráis, fallar en cumplir con su obligación, ya fuera en combate, en el servicio al señor feudal o en cualquier otro aspecto de la vida, era una afrenta insoportable, una mancha irreparable en su honor. En este contexto, el seppuku se convirtió en la última forma de restaurar lo que se había perdido, una forma de purificación espiritual que trasciende el simple acto de terminar con la propia vida. Cuando el señor feudal se veía ante una situación en la que la pérdida de honor era inevitable, el suicidio ritual se convertía en una opción, un último sacrificio para remediar el error y mostrar su lealtad hasta el final. El seppuku no era solo una reacción al fracaso, sino una exigencia de la sociedad, un reflejo de la moralidad y los valores de la época. Así, el acto se consolidó como un símbolo de integridad y lealtad, una verdadera conexión con la muerte, que al final representaba la restauración del equilibrio perdido. El tatami está frío bajo los pies descalzos del samurái, cuyos pasos se hacen cada vez más pesados a medida que se acerca a su destino. El salón silencioso se llena con el sonido amortiguado de sus pies, marcando el ritmo final de un ritual sin retorno. La respiración del público, que se reúne en las sombras del ambiente, parece suspendida en el aire, como si cada suspiro fuera una oración silenciosa.
Las miradas fijas, ansiosas, observan cada movimiento, cada gesto, mientras el samurái, ahora sin nada que perder, sostiene la espada con precisión. El sudor corre por el rostro del samurái, sus ojos fijos en el reflejo frente a él, donde el destino mismo lo encara. La sangre salpica mientras se prepara para la ejecución. Ya no se trata de un simple acto de suicidarse, es sobre probar su lealtad, su honor. El acto de matarse frente a los demás, bajo las miradas exigentes de sus compañeros, convierte la muerte en un espectáculo cruel. El dolor ya no es solo físico, se extiende al ambiente, y el sufrimiento es la confirmación pública de su honor restaurado. Sabe que al final será un símbolo para todos. Si sobrevive al primer corte, será una señal de debilidad. Si muere, estará consumando el sacrificio. La verdadera victoria no está en luchar por la vida, sino en morir con dignidad. El samurái, sabiendo esto, enfrenta la muerte no como un final, sino como la liberación de su alma manchada. El público, que observa con ojos expectantes, nunca olvidará ese momento. El honor del samurái, ahora grabado para siempre en su memoria. Ese último acto de resistencia frente al sufrimiento se convierte, para él, en el ápice del honor. Para los espectadores, es el doloroso recordatorio de cómo la lealtad y la dignidad pueden entrelazarse con la destrucción de un hombre. La sala de ejecución del castillo de Edo está envuelta en una quietud densa e inquietante. La luz tenue de las velas ilumina las paredes, ahora testigos de una tradición milenaria. El samurái de alto estatus, una figura que siempre fue marcada por la fuerza y el poder de su espada, se encuentra vulnerable, a punto de enfrentar una prueba diferente a todo lo que ha conocido. Sus ojos, antes feroces, ahora están perdidos, buscando algún tipo de consuelo en un ambiente de pura tensión. El sonido de su último suspiro será el único que llenará el vacío antes del fin, pero, a diferencia de lo que cualquiera podría esperar, él sabe que debe mantenerse en completo silencio. La expectativa es aterradora. Se le ha instruido a no hacer ni un sonido, ningún grito, ningún gemido de dolor. El proceso de ejecución, aunque tan brutal como los anteriores, le exige un autocontrol extremo, no solo sobre su cuerpo, sino sobre su alma. El dolor será inevitable, pero el sufrimiento, por más intenso que sea, no puede expresarse. Se ve obligado a seguir la regla que se ha convertido en parte del código samurái. Su muerte será un símbolo de dignidad, no de debilidad. Este requerimiento de silencio total no es una simple formalidad. Lleva consigo un profundo significado sobre el control social y el poder que los gobernantes ejercen sobre la vida y la muerte de sus súbditos. El hecho de que un hombre sea capaz de mantener su compostura frente a la muerte no es solo una cuestión de honor personal, sino una afirmación pública de la fuerza del régimen. La expectativa sobre el sufrimiento, el control del cuerpo y la expresión refleja el impacto que la estructura social ejerce, donde incluso la muerte se convierte en una performance. El aire en Tokio está cargado con el humo de las fábricas y el olor de la transformación que impregna la ciudad en 1912. La modernidad comienza a devorar la tradición, y en medio de este cambio, el último samurái se prepara para cumplir con el ritual de seppuku. El sonido del corte de la espada resuena, un recordatorio de los tiempos antiguos, pero ahora resonando en una sociedad que está dejando atrás el honor de los guerreros y orientándose hacia un nuevo futuro. El silencio es profundo, el último suspiro de un sistema que ya no tiene lugar en la nueva era. A medida que se ejecuta el ritual de seppuku, los ojos del samurái ya no están fijos en la espada, sino en el futuro de Japón, que se eleva, inmerso en la modernización y el progreso. Él entiende que su muerte no es solo una despedida personal, sino también un símbolo del fin de una era.
Japón, una nación con un pasado de honor y disciplina, ahora ve cómo sus valores son gradualmente reemplazados por la velocidad de la industrialización y la influencia del Occidente. La ritualística del seppuku, que anteriormente fue un método de reafirmación del carácter samurái, ahora es un último recuerdo de los días pasados. Una tradición que debe sacrificarse ante la realidad de un Japón que debe reinventarse. Lo que hace este acto aún más significativo es el hecho de que el seppuku no solo muere con el samurái, sino que también permanece presente en las sombras de la cultura japonesa hasta el día de hoy. Aunque el ritual ya no se practica, sigue influyendo en la sociedad, su ética y sus conceptos de honor. La dedicación al sacrificio personal y a la preservación de la dignidad humana encuentra resonancia en valores que aún se reverencian en la sociedad moderna: el respeto, la lealtad y el celo por mantener el honor sin importar el costo. El seppuku, como símbolo de resistencia, trasciende el tiempo, transmitiendo una lección silenciosa sobre el peso de las decisiones y las consecuencias del compromiso con lo que es más sagrado. El viento de la noche agita suavemente las hojas de los árboles, y el aroma de la tierra mojada se mezcla con el olor metálico de la espada que está a punto de ser utilizada. El joven samurái, con los ojos fijos en el horizonte, siente el peso de una decisión que va más allá del dolor físico. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad de una cultura milenaria que valora el honor por encima de todo. En un mundo donde los fracasos pueden significar la muerte de su nombre y su linaje, se encuentra al borde del abismo, entre la vergüenza y la necesidad de redimir su alma. La guerra lo ha dejado marcado, no solo por la sangre derramada, sino por el estigma de un error cometido. Como un guerrero que falló en proteger su honor, no ve otra salida. La presión de la sociedad, las expectativas de su clan y la moral que da forma a su existencia son insoportables. Para él, la única manera de recuperar su dignidad es pagando el precio máximo. La idea de sacrificar su vida, de expiar sus fallas a través de un ritual tan brutal como el seppuku, no es solo una solución. Es la única forma de vivir sin cargar con el peso de la vergüenza y la deshonra. Este es el dilema universal. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el honor? Y lo más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para reparar un error que se vuelve más grande que nosotros mismos? Los samuráis, con sus vidas forjadas por el código Bushido, veían el sacrificio como una respuesta. Pero ¿cuál es el límite entre el honor y la autodestrucción? Cuando la vida humana se reduce a un precio que debe pagarse por la preservación del nombre, ¿cómo podemos entender la verdadera fuerza y el sufrimiento detrás de ese compromiso? ¿Y tú? ¿Hasta dónde irías para preservar tu honor? La historia de los samuráis nos enseña sobre la fuerza humana y también sobre los límites de la propia existencia. Si te emocionaste con la profunda búsqueda de redención, suscríbete ahora al canal. Vamos a explorar juntos más historias de sacrificios y decisiones que moldearon la historia del Japón feudal. El aire frío y silencioso de la madrugada envuelve el campo de batalla. El sonido de los pasos pesados de los samuráis resuena en la niebla, mientras el señor feudal se arrodilla, sus ojos cerrados, preparándose para el destino que no puede evitar. Siente el peso de la espada en su mano, pero el peso de su honor es aún más aplastante. La derrota en la batalla no fue solo una pérdida militar, sino un golpe fatal a su propia alma. Para un samurái, el fallo en cumplir con su deber no era algo que pudiera ser redimido con palabras o disculpas. El código Bushido, que gobernaba la vida del guerrero, no dejaba espacio para ello. Exigía honor por encima de todo, y cuando ese honor se perdía, el único camino restante era el sacrificio de sí mismo. Para el señor feudal, la vida no era más que la espada que llevaba, y ahora se ve obligado a demostrar su lealtad no solo hacia su señor,
sino hacia sí mismo y hacia el código que dio forma a su existencia. Los samuráis, desde su ascenso como clase de guerreros, siempre vivieron con la presencia constante de la muerte. Pero, para ellos, la muerte no era algo a temer, era una forma de liberación, de reafirmación de su compromiso con el honor. La vergüenza de fallar en batalla se veía como algo tan catastrófico que la única manera de restaurar el equilibrio era el sacrificio final, un acto de valentía frente a la muerte. Sin embargo, la realidad de la muerte nunca fue tan simple como la ejecución de un acto heroico. Para los samuráis, la muerte también significaba un sacrificio de su identidad, ya que al realizar el seppuku, no solo estaban sacrificando la vida, sino reafirmando el valor de su existencia en el contexto de una sociedad en la que el honor y la lealtad eran más importantes que la propia supervivencia. No obstante, la pregunta persiste: ¿por qué un hombre elegiría la muerte sobre la vergüenza? El código Bushido moldeó esa decisión, pero también impuso una reflexión más profunda sobre la naturaleza del sacrificio y la redención. Aunque el código Bushido ha desaparecido con el tiempo, su impacto sigue resonando en el Japón moderno, en la cultura y en los valores de la sociedad. El legado de honor, lealtad y sacrificio permanece, pero también trae consigo la pregunta de hasta dónde la búsqueda del honor puede llegar antes de volverse destructiva. El código Bushido para los samuráis era más que una simple regla de conducta. Era una forma de entender el mundo y el lugar de cada hombre dentro de él. Hoy somos desafiados a reflexionar sobre el legado de sus prácticas y los límites que nos imponemos a nosotros mismos en nombre del honor. Este código de honor, que exigía la muerte como símbolo de lealtad y dignidad, nos enseña sobre el poder que el código moral de una sociedad puede ejercer sobre sus individuos. El samurái no vivía solo por la espada, sino por la filosofía que la guiaba, una filosofía que, aunque perdida para la mayoría, todavía resuena a través de las generaciones, en un mundo que continúa cuestionándose sobre los verdaderos costos del sacrificio y el honor. En medio del campo de batalla, el calor de la lucha lentamente da paso a un silencio tenso. El sonido de los gritos y las espadas se dispersa como la niebla de la mañana, mientras un samurái agoniza tendido en el suelo de tierra batida. Él no espera la ayuda de sus compañeros ni el perdón de su enemigo. La muerte está cerca, pero su honor exige algo más. Con los ojos serenos, sabe que su única opción para restaurar su dignidad es seguir el camino del seppuku, el ritual que separa al hombre del monstruo, la vergüenza del respeto. La espada, ahora en sus manos, simboliza más que solo un final, sino un regreso al código que siempre ha guiado su vida, el honor por encima de todo. El seppuku no es solo una forma de suicidio, sino una prueba de lealtad y de respeto por las tradiciones que definen al samurái. La filosofía samurái, forjada a lo largo de siglos, coloca el concepto de honor como la fuerza motriz detrás de cada acción. Para los samuráis, vivir sin honor era vivir sin alma, y la muerte era preferible a un destino de deshonra. La decisión de quitarse la vida no era impulsiva ni desesperada, era un acto deliberado, practicado en momentos de falla personal o a veces frente a una vida que parecía no tener más dignidad que ofrecer. Este entendimiento profundo del honor y del sacrificio impregna el código de los samuráis. El Bushido, el camino del guerrero, exige que los samuráis vivan con dignidad, muestren coraje y practiquen la lealtad hacia sus señores. Cuando esos valores se violan, o cuando un samurái se siente incapaz de restaurar su honor por otros medios, el seppuku se convierte en el único camino que queda. La espada, o el cuchillo corto llamado tanto, no es solo una herramienta de ejecución. Es la clave para la restauración de la dignidad perdida, la última acción que refleja la filosofía samurái de vivir con honor,
incluso cuando la vida llega a su fin. Sin embargo, el seppuku también ofrece una reflexión filosófica más profunda. El acto de morir con honor pone en cuestión la verdadera naturaleza de la paz. Para el samurái, la paz no se alcanzaba solo por la mera ausencia de combate, sino por la capacidad de mantener el equilibrio entre la violencia y el autocontrol. El seppuku no representaba solo un final, sino un medio para traer paz al espíritu del guerrero. Era una manera de garantizar que la deshonra no se extendiera a aquellos a su alrededor y que la paz interna fuera restaurada, incluso a costa de su propia vida. Esta filosofía también entra en conflicto con la visión moderna sobre la vida y la muerte. El sacrificio por el honor no es un concepto ampliamente comprendido en el mundo contemporáneo, donde la vida a menudo se ve como un bien inalienable. La idea de que alguien elegiría voluntariamente terminar su vida para preservar valores como la lealtad y el honor desafía las nociones occidentales de preservación del individuo a cualquier costo. Sin embargo, al mirar la filosofía del seppuku, comenzamos a entender que, para los samuráis, el sacrificio personal era la forma más pura de alcanzar la verdadera paz y mantener la integridad del espíritu. El seppuku, así, trasciende el simple concepto de muerte. Se convierte en un vehículo de redención, un rito que cierra la vida, pero también sella la perpetuación del legado samurái, de coraje, honor y disciplina. Incluso en la muerte, el samurái podía conquistar la paz que la vida no le había logrado ofrecer. A medida que los vientos de la modernidad barrían Japón, el eco de las espadas se hizo más distante, pero el espíritu de los samuráis y su visión de honor y sacrificio nunca se apagaron por completo. En 1870, un último samurái, con los cabellos canosos y el alma cargada de siglos de tradición, se preparaba para realizar lo que sería el fin de una era. Japón se estaba modernizando, abandonando las antiguas prácticas samuráis en nombre del progreso. Sin embargo, el seppuku, símbolo de la lucha por el honor, aún resonaba como un último suspiro de un tiempo que no volvería. Mientras la espada se hundía en la carne del guerrero, no era solo su vida la que terminaba, sino la propia esencia de un legado ancestral. El acto final de seppuku de un samurái solitario ya no era solo sobre la muerte física. Era sobre mantener el espíritu de un código de honor que atravesaba generaciones. El viejo samurái sabía que su sacrificio, aunque silencioso y cruel, marcaría el fin de un ciclo, pero también dejaría un legado, el de luchar por la dignidad hasta el último suspiro, de no permitir que la vergüenza se extendiera y de honrar sus principios, incluso cuando el mundo estaba cambiando a su alrededor. Se despedía de un Japón de espadas y castillos, pero traía consigo los principios inmortales de su cultura. Hoy, aunque el seppuku ya no se practica, los principios que lo fundamentaron aún permanecen. El respeto por el honor, la lealtad inquebrantable y el sacrificio personal aún se reverencian de diversas formas alrededor del mundo. En tiempos de incertidumbre y rápidos cambios, podemos preguntarnos, ¿cómo se conectan los antiguos valores samuráis con los desafíos y dilemas modernos? El legado de un samurái sigue vivo, recordándonos que, por más que la historia avance, la lucha por el honor y la integridad permanece atemporal. Si esta historia de coraje, honor y sacrificio te tocó, suscríbete ahora para seguir acompañando las historias más profundas e intensas de la historia y la cultura. Deja un comentario sobre lo que piensas del legado samurái y comparte tus reflexiones sobre cómo estos principios aún pueden influir en nuestras vidas hoy. Hasta el próximo video.